Josué capítulo 10. Los reyes del sur conquistados. A. Una victoria milagrosa para Israel. 1:1-2. Adonisedec y su miedo a Israel. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jaí y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jaí y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jaí, y todos sus hombres eran fuertes. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jaí y que la había asolado, el rey de Jerusalén, Adonisedec, se alarmó con justa razón cuando se enteró de las conquistas de Jericó y Jaí. Comprendió que los ejércitos de Israel pronto vendrían contra todas las ciudades de Canaán. Y, especialmente preocupante fue la noticia de que habían asolado tanto a Jericó como a Jaí, es decir, que habían traído el juicio único de Dios contra los cananeos y no tomaron ningún botín o beneficio de las ciudades. Un ejército israelita luchando por la gloria de Dios y como un instrumento único del juicio de Dios con toda razón les provocó temor. 2. Adonisedec también tenía motivos para preocuparse desde una perspectiva estratégica. Las victorias anteriores en el centro de Canaán separaron efectivamente a Canaán entre el norte y el sur. Israel controlaba la meseta benjaminita, la encrucijada entre la región montañosa y el desierto de Judea. Este proporcionaba acceso a la llanura costera y las tierras bajas al oeste a través del paso de Bet-Horón. Ges. B. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas. Además, la rendición y subordinación de los gabaonitas hizo que Adonisedec tuviera miedo. Gabaón era una gran ciudad y sus hombres eran fuertes si ellos se rindieron a Israel. Las cosas iban mal para los cananeos. Y los gabaonitas no se sometieron a Israel en una posición de debilidad. De hecho, todos sus hombres eran fuertes. Sin embargo, fue debido a su amor y honor al Dios de Israel que se sometieron al servicio perpetuo en su tabernáculo. C. Tuvo gran temor, el miedo no hizo que los cananeos se rindieran. Los hizo organizarse y luchar, y Adonisedec se convirtió en el líder de los reyes cananeos del sur. Y los enemigos de Israel tuvieron gran temor, pero al igual que nuestros enemigos espirituales, no se retiraron, sino que lanzaron ataques aún más audaces. ¿Cómo pelearía un animal salvaje cuando se siente amenazado? 2, 3-5. Los reyes del sur de Canaán se reúnen para atacar a Gabaón. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón. Actuando por temor, Adonisedec comenzó a organizar a los reyes del sur de Canaán. Dado que Israel ocupaba la tierra al norte, no podía obtener ayuda de los reyes del norte de Canaán. Y lo que hizo Adonisedec no fue inusual. Al mismo tiempo aproximado, el líder de Jerusalén escribió al menos 5 cartas al faraón sobre su ciudad y su seguridad. Estas cartas, parte de la colección conocida como las Cartas de Marne, son más largas y alfabetizadas que las misivas contemporáneas de otros líderes de ciudades palestinas. Ges. B. Rey de Jerusalén, rey de Hebrón, rey de Jarmut, rey de Laquis, rey de Eglón. Esto nuevamente muestra que los cananeos estaban organizados como ciudades-estado en lugar de una nación unificada. Fue necesario el liderazgo de Adonisedec para unirlos. Y cada una de estas ciudades, Jerusalén, Jarmut, Laquis, Eglón y Hebrón, eran ciudades importantes, ya sea por su ubicación o por las rutas comerciales asociadas con ellas. 2. Al igual que Adonisedec, los nombres de los 4 líderes pueden identificarse con nombres similares de textos y pueblos en Palestina y sus alrededores durante el mismo periodo de tiempo que el relato de Josué pretende describir. Ges. Se combatamos a Gabaón, aunque tenían miedo, aún eran inteligentes. Temiendo atacar a Israel directamente, atacaron a sus súbditos,
los Gabaonitas. 3:6. La petición de ayuda de Gabaón. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal. Josué y los ejércitos de Israel todavía estaban en Gilgal. Este era un lugar importante para la conquista de Canaán por parte de Israel. Gilgal fue el lugar del monumento conmemorativo, Josué 4:20. Gilgal fue el lugar de la obediencia radical, Josué 5:2-3. Gilgal fue el lugar donde se eliminó el oprobio, Josué 5:9. Gilgal fue el lugar de obediencia y el recuerdo de la salvación, Josué 5:10. Gilgal fue el lugar donde se detuvo el maná, y comenzaron a vivir de lo que les proporcionaba la tierra prometida, Josué 5:11-12. No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Los Gabaonitas veían correctamente al pueblo de Israel como sus ayudadores y protectores. No fueron demasiado orgullosos para pedir ayuda. Y así como los Gabaonitas reclamaron protección sobre la base del pacto, nosotros también lo hacemos debido a nuestra participación en el nuevo pacto. A la luz de nuestro pacto con Dios, no niegues ayuda a tus siervos. Defiéndenos y ayúdanos es una buena oración para hacer. La derrota de los reyes del sur de Canaán. 1:7. Josué y el pueblo de Israel son fieles a su voto con los Gabaonitas. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y subió Josué de Gilgal. Vimos que en Josué 9, Josué, los líderes de Israel, y todo el pueblo de Israel sabían que habían hecho un mal voto a los Gabaonitas, pero no le dieron la espalda a ese voto. Y este es el primer ejemplo en Josué de contraataque el enemigo iniciando una batalla contra Israel. Aquí, por primera vez, Israel no inicia la agresión, sino que responde al llamado de un aliado. Él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Josué no solo cumplió el voto hecho a los Gabaonitas, sino que lo cumplió con gran energía y dedicación. Envió a sus mejores hombres a esta batalla para defender a Gabaón. Y permitir que estos reyes cananeos acaben con los Gabaonitas habría sido una forma conveniente de salir de un voto que no debería haberse hecho, pero no lo permitirían. 2. Deberíamos tener el mismo sentido del honor. Aunque Josué solo estaba obligado a no matar él mismo a los Gabaonitas, Josué 9:15, también se sintió obligado a cumplir el espíritu del voto que hizo a los Gabaonitas. 2:8. El mandamiento de Dios y su promesa a Josué. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor de ellos. Este era un mandato. Aunque Josué tenía motivos para temer porque Israel se enfrentaba a una confederación de 5 reyes, Dios le ordenó a Josué que no temiera a sus enemigos. Yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. El mandato vino junto con una promesa. Josué podía obedecer el mandato de Dios de no temer porque tenía la promesa de victoria de Dios. Y el miedo nos quita la capacidad de pelear las batallas de Dios. Incluso frente a enemigos fuertes, a Josué se le ordenó no temer. Para Josué, el miedo era incredulidad, no estar dispuesto a creer lo que Dios prometió. Así es con nosotros hoy. 3:9. La respuesta de fe de Josué. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Josué vino a ellos de repente, con la seguridad de la promesa de Dios. Josué 10:8. Josué no se sentó a mirar pasivamente a Dios obrar sin su participación. Hizo un gran esfuerzo para participar en la obra y la voluntad de Dios. Habiendo subido toda la noche desde Gilgal, esto requirió mucho trabajo e iniciativa por parte de Josué. La marcha de Gilgal a Gabaón implicó una subida de 1.000 metros, 3.300 pies, en una distancia de 32 kilómetros, 20 millas.
Fueron de 8 a 10 horas de dura marcha, durante toda la noche. Y Dios hace su obra, pero nos impulsa a trabajar con Él. A menudo, Dios espera ver nuestra iniciativa, nuestra voluntad de colaborar con Él, antes de hacer lo que solo Él puede hacer. 2. Esta no es la idea de que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. La idea es Dios quiere que su pueblo se asocie con Él para ver que se haga su obra. 4. 10 a 11. Dios envía piedras de granizo gigantes para derrotar a los cananeos. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. La obra de Dios y la colaboración de la obra de Josué con el Señor lograron algo grande. Los enemigos de Dios fueron llenos de consternación. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. Las piedras que mataron a los ejércitos de los cananeos en retirada fueron obviamente milagrosas. El granizo en sí mismo podría haber sido un fenómeno de la naturaleza, pero su puntería y el momento de su caída eran evidencia de la mano de Dios. Y los cananeos, que adoraban a las deidades de la naturaleza, debieron pensar que sus propios dioses estaban ayudando a los israelitas. Matic. 2. En Mundos en Colisión, Immanuel Velikovsky sugirió que esta lluvia de granizo fue en realidad un espectáculo de meteoro sostenido, el tren de un cometa. También teorizó que el paso del cometa estuvo relacionado con la próxima obra asombrosa de Dios para Israel y Josué. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. La obra milagrosa de Dios fue mucho mayor que la obra de Israel. Sin embargo, notamos que Josué no esperó a que llegara el granizo. Hizo lo que pudo hacer en sociedad con Dios, y Dios hizo lo que solo Dios podía hacer. 5. 12 a 15. Dios extiende el día para maximizar la victoria de Israel. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yase? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Ver la mano milagrosa de Dios en acción le dio a Josué la audacia de pedir un milagro aún más notable: mantener el día en marcha, evitar que el sol se pusiera, para que Israel tuviera tiempo de lograr una victoria completa antes de que cayera la oscuridad. Y el sol y la luna habían sido durante mucho tiempo testigos silenciosos del pecado, la maldad y la religión demoníaca de estos cananeos. Ahora, bajo el mando de Dios, ayudan a Josué a completar esta victoria sobre los cananeos. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. En un milagro completamente único, Dios respondió la audaz oración de Josué y Jehová peleó por Israel de una manera única durante la conquista de Canaán por parte de Israel. Y algunas personas se preguntan cómo se extendió la duración del día. Pudo haber sido una ralentización de la rotación de la Tierra. Podría haber sido una inclinación del eje de la Tierra. Podría haber sido un milagro de reflejo de luz. Podría haber sido simplemente la presencia de Dios manifestada en luz. 2. Sea como fuere, el resultado fue claro. El sol pareció quedarse quieto en el cielo e Israel pudo completar la victoria. 3. En Mundos en Colisión, Immanuel Velikovsky sugirió que el largo día fue causado por el paso cercano de un cometa, que fue lo suficientemente poderoso como para inclinar el eje de la Tierra. La inclinación del eje podría
producir el efecto visual de un sol en retroceso o detenido, una mayor inclinación, un día o una noche múltiples. Página 385. También señaló que hay registros entre americanos antiguos que hablan de una noche extraordinariamente larga en el mismo tiempo aproximado. 4. Algunos critican este relato, diciendo que obviamente, dado que el sol está quieto y la tierra gira alrededor del sol, Josué se equivoca cuando dice que el sol se paró. Este tipo de crítica no explica nuestra forma habitual de hablar. Usamos los términos amanecer y atardecer sin pensarlo dos veces. Además, la astronomía más moderna nos dice que el sol está en movimiento. Quizás el sol se detuvo literalmente. Cientos de años después, Dios usó al profeta Isaías para traer un duro mensaje de juicio venidero a su pueblo. En ese mensaje, Dios hace memoria de Gabaón, donde obtuvo una gran victoria para Israel en los días de Josué. Isaías 28, 20-22. Isaías advirtió al pueblo que esta fuerza milagrosa de Dios se volvería contra su pueblo si no se arrepentía. Como dijo Isaías, este uso de la fuerza de Dios contra su pueblo es sin duda su obra extraña. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, Josué no le pidió a Dios que peleara por él, aunque Dios hizo algo de eso. Josué simplemente le pidió a Dios que milagrosamente le diera la oportunidad de luchar por él. Y, como Josué, a menudo deseamos que el tiempo se detenga. Haríamos bien en imitar las razones de Josué para desear un tiempo extendido. Josué quería que el tiempo se detuviera para que Dios fuera glorificado. Dios fuera obedecido. La obra de Dios continuara sin obstáculos. El pueblo de Dios triunfara. 5, 16-27, la culminación de la batalla. Y los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia. Josué no permitiría que nada, ni siquiera la captura personal de los reyes, le impidiera completar la victoria de Israel. Se podría capturar y tratar con los reyes más tarde. Acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. Esto repite un tema significativo a lo largo del libro de Josué, que iban a llevar a cabo una guerra de juicio única contra los cananeos. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. El pueblo de Canaán supo sin lugar a duda que Dios estaba con Josué y la nación de Israel. Y, por analogía y aplicación, la iglesia, al igual que Israel, debe ser temida en el sentido de que debe ser un lugar donde la gente sepa que Dios los conquistará. Deberían tener la idea: si sigo viniendo aquí, Dios me va a conquistar. Tendré que entregarle mi vida. Demasiadas iglesias presentan una clase de Dios inofensivo que no exige que su pueblo se rinda. 7, 22-27, la ejecución de los reyes cananeos. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató,
y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella a esos 5 reyes. Josué retrasó tratar con los reyes para poder terminar la batalla. Sin embargo, en su momento, se ocupó de ellos. Josué no pecó de la manera que lo haría Saúl más tarde al no ejecutar el juicio de Dios contra Agag. 1 Samuel 15. Y el rey de Jerusalén, Adonisedec, estaba entre estos 5 reyes. Este sería el final de su reinado y de su vida. Tomados en conjunto, es una imagen o tipo fascinante. Su nombre significa Señor de Justicia. Era el rey pagano de Jerusalén. Lideró una confederación de reyes. Luchó contra Josué. Se resistió a la ocupación de la tierra por parte de Dios. Se mantuvo con otros reyes en cuevas. 2. La Biblia nos habla de un falso Mesías venidero, Apocalipsis 13:3, que gobernará sobre Jerusalén. 2 Tesalonicenses 2, 3-4, que liderará una confederación de reyes, Apocalipsis 17, 12-13, y luchará contra Yeshua, Apocalipsis 17:14, resistiendo su ocupación de la tierra, Apocalipsis 19:19, y escondiéndose en cuevas, Apocalipsis 6, 15-17. Con todo, Adonisedec es una imagen fascinante del anticristo. Ve, acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Esto fue dramático e innegablemente brutal. Josué, dirigido por Dios, quería dar a estos principales de la gente de guerra valor y sentido de victoria en la obediencia a Dios. Esto les dijo: Dios les ha permitido conquistar reyes. Y la idea de la asociación con Dios en la búsqueda de la victoria se repite nuevamente en Josué 10:25. Dios prometió la victoria sobre todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. C. Después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos. Con esta ejecución dramática, Josué dejó en claro que no podía haber absolutamente ningún acuerdo con estos reyes cananeos. Al realizar la ejecución él mismo, aceptó un gran riesgo. A menudo, los gobernantes perdonan a otros gobernantes, pensando que podrían estar en el bando perdedor en el futuro. Al hacer esto, Josué sabía que si los ejércitos de Israel eran derrotados alguna vez, él sería asesinado. Y, siguiendo este patrón, no podemos dejar lugar en nuestras vidas a nuestros enemigos espirituales. Todo el terreno le pertenece a Jesús y debe ser tomado para él. 2. Colgarlos vivos parece una costumbre bárbara. Entre los hebreos, primero se privaba de la vida a los criminales. Esta era la deuda que exigía la justicia. Luego los colgaban, quizás generalmente de las manos, no del cuello. Esto se hacía a modo de ejemplo, para disuadir a otros de cometer los delitos por los que aquellos habían sufrido. Clarke. Se conquista del sur completada. La forma analítica se corresponde tan estrechamente como cualquier relato de conquista del antiguo cercano Oriente con la recitación de lo que conocemos como historia. Ges. 1. 28. La caída de la ciudad cananea de Maceda. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. 2. 29-30, la caída de la ciudad cananea de Libna. Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. 3. 31-32, la caída de la ciudad cananea de Laquis. Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna.
4:33, la caída de la ciudad cananea de Geser. Entonces Joram rey de Geser subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. 5:34-35, la caída de la ciudad cananea de Eglón. De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. 5:36-37, la caída de la ciudad cananea de Hebrón. Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. 6:38-39, la caída de la ciudad cananea de Debir. Después volvió Josué, y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. 7:40-43, resumen de la conquista de los reinos cananeos del Sor. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, en un periodo de semanas, quizás meses. Estas 6 ciudades fueron derrotadas, sin una sola batalla perdida para Israel. Cada batalla fue una prueba. Ninguno de ellas fue fácil, pero bajo el liderazgo de Josué, todos salieron victoriosos. Y esto fue mucha guerra. Es eternamente cierto que la tierra de la bendición plena es una tierra de guerra intensiva. Red Paz. 2. El deseo de Dios es que disfrutemos de la misma vida de victoria. Por tanto, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. B. Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Este era obviamente el factor más importante. Esto ilustra el aspecto clave en nuestra batalla contra nuestros propios enemigos espirituales. Solo podemos ganar si vemos al Señor luchando por nosotros. Él proporciona la victoria y nosotros caminamos en ella. Y nos damos cuenta de que la victoria se ganó en la cruz y ahora tenemos que vivir a la luz de esa victoria. Colosenses 2:15 habla de esta idea, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es en este sentido que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. 2. Estar decepcionado de uno mismo es haber confiado en uno mismo. Muestra que tratamos de pelear la batalla con nuestros propios recursos, sin confiar en la victoria del Señor. C. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Las victorias de Israel siempre venían de Gilgal. Este era el lugar de fe total, compromiso y comunión con Dios, y el lugar donde Israel había sido conquistado por Dios. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.